8:15 de la mañana, mañana viernes, el Congreso de los Diputados acoge una jornada parlamentaria contra la despoblación. La ha impulsado el diputado. 8:15 de la mañana, mañana viernes, el Congreso de los Diputados acoge una jornada parlamentaria contra la despoblación. La ha impulsado el diputado de Chunta Aragonesista, integrado en Sumar, Jorge Pueyo, y en ella van a participar, representantes de movimientos ciudadanos de defensa del medio rural, promotores de proyectos de desarrollo local, también de vivienda rural, estudiosos de la despoblación y diputados de ese partido, de esa formación, del Grupo Sumar. Así que esta mañana con nosotros, Jorge Pueyo, diputado de Sumar por Chunta Aragonesista en el Congreso. Señor Pueyo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué es necesaria una jornada como esta? Pues yo creo que es esencial, sobre todo, que se escuche en Madrid la voz de Aragón. Lo decíamos, y la voz de Aragón no soy solo yo. La voz de Aragón es la voz de Paisajes de Teruel, es la voz del Movimiento de Acción Rural, es la voz de todas aquellas personas que están reivindicando una vivienda digna en el mundo rural, pero también pues en Benasque, en Panticosa, en el Pirineo, en todas aquellas zonas turistificadas. Es la voz de los que dicen renovables sí, pero no así, y es la voz de unos que dicen que somos tierra de sacrificio desde Madrid y que queremos decir que aunque seamos pocos, no somos pocos. ¿Qué es ser tierra de sacrificio? Pues tierra de sacrificio, o cuando se producen fenómenos de colonialismo interior, como se dice desde los politólogos como Lafont en Occitania, hablan de esa tierra que al final no se destina inversiones estatales para promocionarla como tal, sino que simplemente pues en el Estado determina que hay varios polos de industrialización, como se hizo durante el franquismo en el Estado español, y que luego pues esa tierra simplemente se utiliza para pantanos, para macroproyectos, para centros de datos, para otra serie de circunstancias que no benefician directamente al territorio, sino que sirven para dar, por ejemplo, la excepción ibérica, que la excepción ibérica funcione y que España vaya para adelante gracias a territorios como, por ejemplo, Aragón, como Castilla y León, como Galicia, como Extremadura. El diagnóstico del problema de la despoblación parece que está sobradamente hecho, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta ahora y, sobre todo, qué es lo que se ha hecho y funciona y qué es lo que se ha hecho y no funciona? Yo creo que se ha hecho muy poco. Y que lo que tenemos que hacer desde las instituciones y lo que tienen que hacer desde los gobiernos es tomarse la despoblación no como un tema que esté en la agendica y lo metes en una esquina en una secretaría de reto demográfico, ¿no? Tienes que hacerlo transversal. Tienes que todas tus políticas tengan en cuenta eso. No puedes hablar de despoblación, como están haciendo desde el gobierno central, y de repente decir que vas a suprimir 151 paradas en todo el territorio. Eso no es luchar por la despoblación. No puedes hablar de despoblación y dejar fuera de los municipios afectados por la DANA a los municipios de Teruel. No puedes hablar de despoblación y ver cómo las infraestructuras del Estado, como por ejemplo el Cercanías, y todo el Estado español ahora mismo está pagando, para que también no lo sepan los oyentes, 150 millones de euros al Consorcio Metropolitano de Madrid, alrededor de un poco menos al Consorcio de Barcelona, 60 millones de euros al de Valencia, 40 millones el de Canarias, y el de Zaragoza, 0, que no tenemos cercanías, que no vertebran el territorio, no hay líneas de autobús, no hay servicios mínimos. Cuando se habla de comunidades autónomas ricas y pobres, aquí desde Madrid lo ven siempre desde el PIB. Y yo digo, no es lo mismo ser pobre en un ático de lujo que ser pobre en una chabola. Y aquí no hay infraestructuras y nosotros estamos en eso. Bueno, ustedes forman parte del gobierno central, su grupo está en el gobierno. ¿No le hacen caso? ¿O no le hacen todo el caso que deberían? Al final la gran diferencia es que Compromís, Chunta Aragonesista y Mesper Mallorca están en el Grupo Plurinacional Sumar, pero a diferencia de Más Madrid, Izquierda Unida, Comuns y Sumar, el movimiento Sumar como partido, desde que se configuró como tal, que sí que son los que tienen ministerios, nosotros no estamos en el gobierno, aunque demos apoyo igual que otras formaciones como Esquerra, Bildu, PNV, etc. Pone en la agenda en cualquier caso un tema importante para la comunidad. Usted ha reivindicado en más de una ocasión que es el único diputado aragonés que consigue cosas para Aragón. ¿Qué se ha conseguido gracias a Jorge Pueyo y qué se ha dejado de conseguir por culpa de los diputados aragoneses que están en otros partidos? Yo creo que no es tanto que se ha dejado de conseguir, no creo que sea tampoco una competición, por así decirlo, pero es triste encontrarse que hay 13 diputados aragoneses en Madrid, de los cuales siempre pues, me encuentro solo cuando se defienden las cuestiones que benefician a Aragón. Me acuerdo perfectamente cuando defendí precisamente, por ejemplo, una de las cuestiones que hemos conseguido, las ayudas al funcionamiento, tuvimos la abstención del Partido Socialista, con el Cercanías, cuando conseguimos aprobar la proposición no de ley para empezar los estudios inmediatamente ya en este año en el que estamos. Me acuerdo también de cuando conseguimos el Canfranc, que aquí sí que todos los partidos votaron a favor, también fue iniciativa nuestra, de Chunta Aragonesista.
salvo Junts, que Junts nos dijo que no, que ellos preferían que las líneas fueran por otro lado. Y pues ayer mismo, por ejemplo, hicimos una enmienda a una proposición no de ley en la que incluíamos en el Real Decreto de ayudas de la DANA, que se hizo al principio creo que fue el 4 de noviembre, poco después de la DANA, hemos conseguido incluir todos aquellos municipios pequeños, pero que por eso ser pequeños no son menos importantes, de Aragón y especialmente de Teruel, para que puedan recibir las ayudas de la DANA. Es decir, van a apoyar una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular, pero con esa modificación que plantean ustedes, para que los pueblos aragoneses de Teruel afectados por la DANA también reciban subvenciones para la reconstrucción de infraestructuras. Lo conseguimos ayer, sí. Esto va a salir adelante. Con el apoyo del Partido Socialista también. Efectivamente, lo cual significa que desde el Ministerio tienen que ponerse las pilas. ¿Con qué plazos? Esto es sine die, como siempre. Oiga, como una persona de izquierdas como usted ve la legislatura del gobierno de coalición, también de izquierdas, del que usted nos decía, forma parte el grupo parlamentario Sumar con digamos esa interpretación que hacía usted, y que dependa de lo que digan partidos como Junts. Pues cuando hay gente y políticos que hablan de que es una legislatura de progreso y una legislatura con una mayoría progresista, lo que hay que hacer es no llevarse equívoco. Es mentira. No hay una mayoría progresista en la Cámara. Puede haber una mayoría para conseguir ciertas cosas, pero no es progresista. Junts no es un partido progresista, no es un partido de izquierdas, no es un partido ni siquiera que tenga en cuenta intereses de otros, como por ejemplo otros partidos nacionalistas que sí los tienen. Es muy difícil, y más sobre todo, mira, yo me siento al lado del PNV, yo me siento con Aitor Esteban, es un hombre encantador, y ahora que me lo han quitado, se lo llevan a Euskadi, pues es una pérdida. Pero con el PNV, siendo un partido de derechas, es un partido que tiene una cosa que Junts no tiene, que es palabra. Y eso es principal en la política. Necesitamos llegar a acuerdos y que esos acuerdos se puedan mantener en el tiempo. Y Junts, momentos antes de la votación, por ejemplo, de la regulación de los alquileres de temporada, traicionó a la mayoría progresista. Nosotros queríamos regular la vivienda, sabemos que los jóvenes, lo sabemos de primera mano, que los jóvenes no llegamos a fin de mes por el precio de la vivienda, y que nos encontremos un día antes o la misma tarde de antes que Junts, el PP y Vox votan en contra, pues la verdad es que es lamentable. Ahora le pregunto por cuestiones concretas de la comunidad autónoma, por cuestiones concretas de Aragón, pero por cerrar, digamos, el análisis de la actualidad nacional. Hoy comparece Pilar Alegría para dar explicaciones sobre la presunta fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel. ¿A usted le convencen las explicaciones del Partido Socialista sobre este tema? A mí lo que me preocupa especialmente es que haya campañas de difamación sin pruebas contra políticos. Me preocupa especialmente cuando vemos casos de lofer mediático contra Mónica Oltra, hemos visto contra Pablo Iglesias, lo hemos visto contra Irene Montero, lo hemos visto contra muchos y muchas políticos y políticas del Estado. Y de momento no hay pruebas. En el momento en el que haya alguna prueba, le puedo asegurar que desde Chunta Aragonesista estaremos a la altura de las circunstancias y exigiremos las máximas responsabilidades. ¿Qué le han parecido esos WhatsApps intercambiados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos? Que yo creo que entre usted y yo podrían encontrar más cosas. Pedro Sánchez es así como se revela en esas conversaciones con Ábalos. No lo conozco tanto como lo podría conocer Ábalos. Con Pedro Sánchez hay un trato muy formal. Al final es el presidente del gobierno. Hemos tenido algunas conversaciones, pero no hemos llegado a este punto de intimidad. Lo siento, Javier, por... el Partido Popular ve corrupción en este gobierno, en el PSOE, más que en el gobierno, digamos, y pide adelantar elecciones. ¿Hay que adelantar elecciones? Hombre, yo creo que si no se es capaz de elaborar unos presupuestos generales del Estado, se está bloqueando la legislatura. Y creo que tanto en el Estado como en Aragón, en el caso de que no se pueda llegar a aprobar unos presupuestos generales del Estado, lo que hay que hacer es plantearse seriamente qué estamos haciendo con la legislatura. Porque a mí, sinceramente, me daría mucha rabia estar 4 años trabajando en Madrid con propuestas políticas, con todo el empuje de Chunta Aragonesista, con todos los compañeros haciendo propuestas, PNLs, preguntas. Somos el partido que más de Aragón ha realizado, y que no se pueda ver después transformado en unos presupuestos generales del Estado. Esta mañana, en caso de que hubiera elecciones, esta mañana publica el Heraldo una encuesta en la que viene a decir que Sumar pasaría del 12,3% del porcentaje de voto al 6,2%. Pasarían de 31 a entre 9 y 11 diputados, una horquilla de 9 y 11. ¿El proyecto de Sumar como partido político va a la deriva?
Hombre, el proyecto de Sumar fue una experiencia muy satisfactoria, útil y creo que revitalizante para la izquierda en un momento a la defensiva. En un momento en el que veíamos como la derecha y la ultraderecha estaba atacando todo lo que suponían los avances que habíamos conseguido en estos últimos tiempos. Pero yo creo que lo que no avanza muere, que es la frase de Ramón y Cajal. Y que o la legislatura y los partidos de izquierdas empiezan a trabajar a la ofensiva, o mejor dicho, propositivamente, o la cosa está muy complicada. Independientemente, no entro tanto en el partido Movimiento Sumar, porque no es mi partido y yo les deseo lo mejor, como a cualquier formación. Pero o regulamos la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, sin reducción salarial, o regulamos los alquileres, o regulamos la vivienda, o eliminamos de una vez por todas y derogamos la ley Mordaza y sacamos a los 6 de Zaragoza de la cárcel, o empezamos a creernos realmente que la transición ecológica no puede suponer destrozar territorios de sacrificio, como dicen ellos, como Aragón, o nos creemos las infraestructuras también de muchos partidos que venimos reivindicando, como el Cercanías, como el Canfrán, como otras muchas, o la legislatura está en un punto muerto. Y si no es con ese paraguas de Sumar, ¿cómo concurre Chunta Aragonesista, señor Pueyo, a las próximas elecciones generales? Con la vocación que quiere la izquierda. La izquierda, cualquier votante de izquierda que nos esté escuchando dirá, pues unidos. ¿Cómo vamos a concurrir? Tenemos que concurrir unidos, que es la experiencia que se lleva haciendo con la izquierda plural cuando fue Jesús Yuste diputado, que es la experiencia de Sumar y que serán las experiencias futuras. Yo creo que al final ha servido mucho esta legislatura para cosas como, por ejemplo, el roce, de hacernos roce entre muchos partidos, que podamos conocernos, que entendamos las corrientes políticas y las escuelas políticas de las que venimos unos y otros. Y yo creo que al final es importantísimo que la izquierda empiece a entenderse, porque la derecha se une por interés y la izquierda se separa por ideas. Bueno, pero parece que hay mucha división en todos los lados, ¿no? Porque en la derecha, Partido Popular, Vox, el partido de Alvise, en la izquierda, Podemos y Sumar son agua y aceite. Sí, son agua y aceite, y al final a mí lo que me preocupa sobre todo es que lo de siempre. Ya hemos visto en Aragón lo que ha pasado con Nacho Escartín en Podemos, hemos visto lo que ha pasado en Asturias, hemos visto lo que ha pasado en muchas otras comunidades autónomas. No te puedes llamar fuerza confederal o plurinacional o cualquier otra cosa si tus decisiones no se toman en el territorio, si no se toman en los países de este estado, si no se toman en Aragón, si no se toman en Andalucía, si eres tú desde Madrid imponiendo cargos, imponiendo la línea política de los territorios. Pero Chunta no puede presentarse sola a las próximas generales. Bueno, todas las alternativas están abiertas, pero yo creo que lo que nos demanda la ciudadanía es otra cosa. ¿Dónde va a estar Jorge Pueyo en el 2027, a finales del 27? ¿En Madrid o en Aljafería? No sabía si mañana iba a estar en Madrid o aquí, pero me acabas de recordar que tenemos las jornadas, entonces pues tendré que estar en Madrid. Pues yo estaré sinceramente donde quieran los aragoneses. La diferencia es que cuando se hace esta pregunta, claro, es que mucha gente interpreta la política como una plataforma, como un trampolín a partir del cual saltar de un sitio a otro, intentando no salir siempre de esa dinámica de ir de un sitio a otro. Yo vengo de la abogacía, yo también he estado en la televisión. Yo, en cuanto se acabe mi etapa política, me volveré a la abogacía, y cuando los aragoneses quieran, yo me volveré a mi casa tranquilamente, de verdad, que no me cuesta nada. Y si los aragoneses, Chunta Aragonesista, entienden que tengo que estar en otro sitio, pues estaré en otro sitio. Pero yo lo que sí que creo es que yo estoy haciendo... creo que lo importante es trabajar y trabajar. Y desde Madrid yo estoy trabajando todos los días y no estoy enfocándome a futuro ni proyectándome, como se dice ahora que no hay que hacer. Y desde Madrid yo pienso mucho en Aragón. En cambio veo, por ejemplo, el señor Azcón en Aragón pensar mucho en Madrid y pensar en su futuro en Madrid y pensar a ver si adelanto elecciones anticipadas, y entonces si hay elecciones anticipadas en el 27 yo habré cumplido con el PP. Porque es que, y esto es otra cosa que es una frase que me encanta, que es que el que con críos se acuesta, mojado se levanta. Y si el señor Azcón ahora mismo pactó su investidura en Madrid con Vox en Madrid, y ahora mismo está temblando, es un gigante con pies de barro que está temblando ante lo que le provoca a Vox, que es inestabilidad total, y por eso está más enfocado y proyectando sobre Madrid que proyectando sobre Aragón. En las relaciones entre Madrid y Aragón, señor Pueyo, el tema más importante sin duda parece que es la financiación autonómica. Da la sensación de que o no hay una voluntad decidida por sacar adelante este tema, o que sencillamente es imposible sacar adelante este tema y satisfacer a todo el mundo, porque los intereses, y aquí seguramente ya no hablamos tanto de partidos, sino de territorios, no son solo distintos, sino a veces opuestos incluso. En Sumar hay una postura común. ¿Cómo se arregla esto, señor Pueyo?
cómo se arregla la financiación autonómica es muy difícil, Y lo que sí que le puedo decir es que ahí sí que es donde se nota que faltamos gente en Madrid. Ahí sí que se nota que si hubiera 4 diputados aragonesistas en Madrid, no nos tomarían el pelo ni nos hubieran estado tomando en las últimas décadas. Porque ahí es donde hay que hacer contrapesos, porque por mucho que al final haya 13 diputados aragoneses, al final, no digo ya ni Vox, pero Partido Socialista, los diputados del Partido Socialista y los del Partido Popular, no dependen del Partido Socialista de Aragón y del Partido Popular de Aragón, dependen del PP estatal y del PSOE estatal, y es muy difícil trabajar con esos mimbres, porque cuando yo, por ejemplo, hemos conseguido, hablando de financiación autonómica, los 87 millones del Fondo de Compensación, costó muchísimo. El Partido Socialista votó en contra de ese fondo de 87 millones. Cuando hablamos de la condonación de la deuda, por ejemplo... bueno, por cierto, le anuncio que acabamos de presentar una pregunta parlamentaria oral que vamos a defender en comisión para exigir que ese fondo de 87 millones nos digan que cuándo va a empezar a implementarse. Hicimos una pregunta escrita, no nos han contestado, así que mire si estoy en el gobierno o no estoy en el gobierno, que no me contesta el gobierno... Y estamos ahora con la pregunta oral y queremos exigir que ese fondo se cumpla. Y con el tema de la condonación de la deuda, lo que sí que nos parece increíble es que se haya construido un sistema de condonación de deuda pensando en, vale, este es el acuerdo Esquerra-PSC y a partir de ahí construimos en cascada todo lo demás que le damos al resto de comunidades autónomas. Le anuncio también, señor de Sola, que enmendaremos ese Real Decreto y que no vamos a permitir que Aragón se vea perjudicado y que utilizaremos todas las herramientas del Estatuto para que eso no suceda. Hay 2 cuestiones que parece que son importantes, ¿no? Cuando hablamos de financiaciones, si se incluyen o no la orografía y la despoblación como criterios para el reparto del dinero, ¿no? El Ministerio dice que si no están es porque las comunidades autónomas no quieren que esté. Y las comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, dicen que ellas no han dicho que no quieran que esté. Aquí la postura de sumar, o al menos la que van a defender ustedes, o la que va a defender usted desde Junta Aragonesista, ¿cuál es? Mire, la que más beneficia a los aragoneses. Aquí nosotros lo tenemos muy fácil y muy sencillo. Vemos al Partido Socialista y al Partido Popular decir una cosa en una comunidad autónoma y la contraria en la siguiente. Una cosa en Aragón y la contraria en Madrid. O en Valencia una cosa y la contraria en Extremadura. Como con el trasvase y como con tantas otras cosas. Aquí Junta Aragonesista lo tiene claro. No solo la orografía, no solo la despoblación, sino el envejecimiento y el grave envejecimiento. Esas son cuestiones esenciales para la financiación, que además no es una cosa que nos inventemos Junta Aragonesista, es una cosa que está en el Estatuto de Autonomía, los criterios de financiación. Y ya no solo eso, todas las herramientas que, como digo, que tiene nuestro Estatuto, como el Convenio Bilateral Aragón-Estado del 108, como la Agencia Tributaria Aragonesa, como el artículo 109, es decir, un montón de condiciones que nosotros exigimos al Gobierno central y que ya hemos dicho en muchas ocasiones que si la financiación autonómica perjudica a Aragón, y somos los únicos que lo hemos dicho, votaremos en contra. Le preguntaba al principio cómo ve la comunidad autónoma. Lo cierto es que hay cosas que parecen evidentes, al menos en la superficie, ¿no? Que generan consenso, como por ejemplo que el desempleo tiene buenas cifras, que la economía va bien, la llegada de inversiones va bien, hay dificultades en materia de educación y de sanidad, porque hay problemas que no son nuevos y que está siendo complicado para Aragón y para otros territorios resolver, pero luego si profundizamos en esas ideas seguramente es donde encontramos las diferencias, ¿no? Y usted al principio aludía, por ejemplo, a la llegada de inversiones relacionadas con los centros de datos. Con esto está habiendo debate, es evidente que está habiendo debate, como lo ha habido con, en general, el despliegue de las renovables, ¿no? Que son 2 temas que son importantes para la comunidad autónoma, bueno, desde el punto de vista incluso de su soberanía, ¿no? Se ha llegado a decir. ¿Cómo ve los 2 temas? Es complicado. Yo creo que tanto las renovables como los centros de datos pueden ser una oportunidad. Por supuesto que pueden serlo. Pero, como todo en exceso es malo. Y pues igual que dijimos renovables sí, pero no así, creo que el Gobierno de Aragón está haciendo como si nosotros en nuestra casa abriéramos nuestra casa a todo el mundo, que pudieran entrar a usarla, que vengan, que duerman y que luego se queden y que luego se vayan. Y incluso me voy a Madrid yo a decir que venga todo el mundo a mi casa, que está abierta, que como es mía, venga, aquí esto es libre. Claro, ¿qué beneficios dejan los centros de datos? ¿Por qué no tienen que pagar impuestos, que está diciendo el señor Azcón? ¿Por qué todas las demás empresas tienen que pagar impuestos y en cambio alfombra roja para Amazon, para BlackRock, para unos fondos muy cuestionables y que hemos visto además como también están invirtiendo en esos fondos buitre que están condenando a la juventud sin que pueda tener vivienda? Puede ser una oportunidad, pero hay que pensar en planificación territorial, punto número 1,
Y punto número 2, recursos energéticos e hídricos. Cuando hablamos de territorio de sacrificio, ¿por qué le hablo de territorio de sacrificio? Porque Aragón está generando 3 veces la energía que consume. ¿Y qué hace Aragón con esa energía? ¿La exporta? No, porque no es de Aragón, es de las eléctricas. Y ojalá... Aquí lo que pasa es que está el problema del recurso del propio gobierno del Tribunal Constitucional, ¿no? Con este asunto que ya se despachó en la legislatura anterior. Claro, fue recurrido. Y además, entre otras cosas, en eso lo que se pretende es privatizar redes de evacuación, que haya redes de alta tensión por todos lados. La anterior ley de energía creo que era mejor que la que se está planteando ahora mismo por el gobierno, pese a que esté recurrida. Pero sí, yo creo que con los centros de datos hay que tener mucho cuidado. No podemos hablar tampoco de mire qué montón de inversiones este dinero que se va a quedar en Aragón, que creo que llegó a decir Azcón en una entrevista aquí en Aragón Televisión, que era habían invertido lo mismo en Aragón este año que en 400 años. Y digo, hombre, señor Azcón, tampoco nos flipemos. Que es que a veces se nos va la cabeza con algunas cifras, que si un centro de datos está gastando 400 millones en Aragón, no son 400 millones para Aragón, es la inversión que realiza en Aragón para su propio beneficio. No podemos poner alfombra roja a Amazon, a BlackRock, que sí, por supuesto, que vengan, es una oportunidad. Y podemos construir un proyecto de futuro como oportunidad, etcétera. Pero ¿qué modelo de energía para Aragón estamos construyendo? Generar el triple de energía de la que consumimos, dársela a los centros de datos, ponerles alfombra roja, no cobrarles impuestos, regalarles la electricidad y luego ver cómo tenemos líneas de evacuación, cómo tenemos macroproyectos por todo el territorio. ¿Y por qué no construimos una empresa pública de energía que exporte esa energía a Cataluña y a todos los demás sitios? Lo digo Cataluña porque es el principal importador. Pero ¿por qué no construimos esa empresa pública de energía? Eso es una de las propuestas esenciales que estamos haciendo desde Junta Aragonesista. En fin, hay muchos temas, pero no nos queda más tiempo. Jorge Pueyo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un verdadero placer, como siempre. Que vaya muy bien.